Hola, mi nombre es Laurelena González Huerta, docente en formación de la licenciatura en Educación Primaria. Estudio en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli en el grupo de primero 2. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de mi carrera. Antes de iniciar la instrucción académica en línea por la necesidad de aislamiento social por la pandemia de COVID-19, tuvimos la oportunidad de realizar nuestra segunda práctica de observación en la escuela primaria Nezahualcóyotl, turno matutino que pertenece a la zona escolar P060, a la Subdirección Regional de Cuautitlán Izcalli. La asignatura de conocimiento de la entidad es muy importante en nuestro desarrollo docente porque nos permite analizar los desafíos actuales de la educación en el Estado. Esta asignatura nos aporta los indicadores educativos que nos ayudan a detectar los siguientes datos, como el indicador de contexto. La escuela se encuentra en la zona centro de Cuautitlán Izcalli. Se puede observar una economía media, lo que a primera vista no. Cuenta con 490 alumnos, 21 titulares de grupo, una directora, una subdirectora, 2 secretarias y 2 personas de intendencia, además de maestra de artes y un equipo de USAER. Se observó un ambiente tranquilo y ameno. También el indicador de recursos. Podemos mencionar que es una escuela grande, cuenta con recursos muy útiles para desarrollar la educación. Tiene 21 aulas para el uso de los alumnos, sanitarios para hombres, sanitarios para mujeres. Tiene un arcotecho, un auditorio, una bodega, un salón de artes, un aula de USAER y una dirección escolar. Al igual que el indicador de proceso, las actividades que plantean las maestras y directora hacia la comunidad escolar en su mayoría son apoyadas por los padres de familia, aunque en ocasiones toman acuerdos y no los respetan algunas personas. Concluyendo este diagnóstico, la escuela cuenta con condiciones básicas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se encuentra en una zona urbana con servicios cercanos, centros comerciales, etc. A pesar de que algunos padres de familia no cumplen con los acuerdos, la mayoría de las actividades académicas y sociales se logran a referencia de las docentes. Los niños, en la mayoría, llevan un proceso de aprendizaje correcto. Es muy importante el conocimiento del contexto estatal y regional en el trabajo del docente porque ayuda al maestro a pensar cuál debe ser el camino para hacer aprender a nuestros alumnos. Aparte, nos ayuda a generar ideas creativas. Ahora les voy a platicar acerca de mi entidad. Mi entidad es el Estado de México y este es oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de México, comúnmente llamado Estado de México para diferenciarlo del país. Es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, conforman México. Al igual que 125 municipios, están divididos en 16 regiones, que estas son Amecameca, Atlacomulco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapan de la Sal, Lerma, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco, Tlanepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Zumpango. Pero posteriormente nos vamos a centrar en la región de Cuautitlán Izcalli, que es la región 4. Su capital es la ciudad de Toluca de Lerdo y la ciudad más poblada del estado es Ecatepec de Morelos. Está ubicada en el centro-sur del país, limitando al norte con Querétaro, al noreste con Hidalgo, al este con Tlaxcala, al sureste con Puebla, al sur con Morelos y la Ciudad de México, al suroeste con Guerrero y al oeste con Michoacán. Hablando de la historia del Estado de México, este fue fundado el 2 de marzo de 1824. Para poder distinguir a sus pobladores de los ciudadanos del país llamados mexicanos, su gentilicio es mexiquense. En el territorio del extinto Imperio Mexica se encuentran los orígenes del Estado que mantuvo una división política de la Nueva España durante el periodo colonial español. La Ciudad de México fue elegida como la capital de la nueva nación después de la independencia. Fuera del estado fue separado su territorio para poder formar los estados de Hidalgo, Guerrero y Morelos años más tarde. La historia de esta entidad ha sido ligada a la historia de la República. Se considera que fue durante la segunda década del siglo XIX cuando se creó el Estado de México a partir de un acto jurídico aprobado por el artículo 7
del Acta Constitutiva de la Federación. Dicho artículo fue sometido a discusión por el diputado José Manuel Ramos Arizpe el 20 de diciembre de 1823, fecha en la que se aprobó que las provincias de México y Michoacán se elevaran a la categoría de estados. Más tarde, con la aprobación de la ley para establecer las legislaturas constituyentes en las provincias que han sido declaradas estados de la Federación Mexicana y publicada en el Estado de México el 10 de enero de 1824 por Melchor Múzquiz, se procedió a la elección de los primeros diputados al Congreso Constituyente de la entidad. El Estado de México cuenta con una población de 17.245.551 habitantes al año 2019. De ellos, 8.820.924 son mujeres y 8.424.627 son hombres. Eso quiere decir que del 100% de la población, 48.4 son hombres y 51.6 son mujeres. La población de la entidad representa el 13.62% del total poblacional del país. Tiene aproximadamente 678.080 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el más densamente poblado. Es la entidad mexicana con mayor número de habitantes, de los cuales más de 2/3 se concentra en la zona metropolitana del Valle de México. Hablando culturalmente, el Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica, sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas. La población mexiquense tiene la responsabilidad cultural de proteger valiosas tradiciones y lenguas presentes en su territorio, ya que es el 13º estado con mayor cantidad de personas de habla indígena. Para ser exactos, el 2.5% de la población estatal. Esta población pertenece a 5 grupos: Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlatzinca. De acuerdo con la encuesta Intercensal 2015, vivían en la entidad 421.743 personas de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena. El Estado cuenta con numerosos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dichos sitios son el principal atractivo turístico que visitan los turistas nacionales y extranjeros. Estos son la zona arqueológica de Teotihuacán, Arcos del Padre Tembleque en el municipio de Nopaltepec y el Camino Real de Tierra de Adentro, que cruza con los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tepozotlán, Coyotepec y Huehuetoca, hacia Tepeji del Río. Posteriormente cruza por Jilotepec, Jimilpan y Ajunco. El gobierno federal creó el programa Pueblos Mágicos. Esta designación se le ha otorgado a algunos municipios mexiquenses para la conservación de importantes recintos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Tepozotlán es un municipio que atrae muchos turistas por el Museo Nacional del Virreinato y su antigua iglesia barroca dedicada a San Francisco Javier. Ahora, la sociedad mexiquense es el motor más grande que impulsa el desarrollo conjunto del país. Por ello, en apoyo a sus necesidades, se han implementado rutas para proteger e impulsar sus metas en un marco jurídico de civilidad, patriotismo y humanidad, que permitirán que de manera vinculada tanto la sociedad como el gobierno avancen hacia una cultura democrática fuerte que los lleve a construir políticas públicas firmes e integrales. Cuenta con organizaciones civiles que tienen como objetivo desarrollar esquemas de colaboración entre gobierno y sociedad, promover la capacitación y profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, así como para la construcción y modificación de actas notariales, la vinculación con las instituciones gubernamentales que permitirá el mejor desarrollo del objeto social para el que fueron creadas. Esas atienden las demandas de las organizaciones de la sociedad civil en materia de construcción, capacitación y profesionalización con la finalidad de contribuir en su desarrollo, institucionalidad y sustentabilidad para que incidan en el desarrollo del Estado de México. La economía del Estado de México tiene el 9.5% del Producto Interno Bruto.
Es una de las economías más grandes de toda Latinoamérica y es la segunda más grande y productiva después del Distrito Federal. Opera más del 13% de las empresas de México. Entre las principales actividades se encuentran los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con el 19.4%, el comercio con el 18.4%, la construcción con el 7.6%, la industria alimentaria con el 5.7% y la fabricación de maquinaria y equipo con el 5.5%. Juntas representan el 56.6% del Producto Interno Bruto estatal. El Estado de México se considera uno de los mejores estados para poner un negocio, ya que tiene todas las armas y facilidades para explotar la empresa que quieras poner. Hablando de educación, en el Estado de México, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.5, lo que equivale a poco más de la secundaria concluida. De cada 100 personas de 15 años y más, el 4% no tienen ningún grado de escolaridad, el 52.9% tienen la educación básica terminada, el 25% finalizaron la educación media superior, el 17.9% concluyeron la educación superior y el 0.2% no es especificado. Ahora hablaremos del analfabetismo en el Estado de México, pues 3 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer. Ahora vamos a hablar sobre Cuautitlán Izcalli, que es la región 4. Cuautitlán Izcalli es una ciudad y uno de los 125 municipios que componen al Estado de México. Se ubica en la zona del Valle de México y forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Colinda al norte y noroeste con Tepozotlán, al noreste con Teoloyucan, al este con Cuautitlán, al sur con Tlanepantla, al sureste con Tultitlán, al suroeste con Atizapán de Zaragoza y al oeste con Nicolás Romero. La historia de Cuautitlán Izcalli es muy interesante, ya que el 22 de junio de 1973 se estipula por el decreto número 50 de la Honorable 45 Legislatura del Estado de México la denominación oficial del municipio 121 del Estado de México, Cuautitlán Izcalli. Acorde con el capítulo 3, exactamente en el artículo 9 del Bando Municipal del 2011, este solo puede ser modificado por acuerdo del Ayuntamiento y con autorización del Congreso del Estado. Sus orígenes se remontan 2000 años atrás, ya que era un lugar de paso de los cazadores nómadas y otras culturas, entre las que destacan los teotihuacanos, toltecas, chichimecas, olmecas, y esta última con sus aportaciones a la escritura, pintura lineal y corporal. En esta zona se han destacado 3 culturas que permanecieron, se desarrollaron, sucumbieron en distintas épocas. Gaudencio Neri Vargas señala que los otomíes fueron los más antiguos pobladores de esta región. Cuautitlán Izcalli se funda el 31 de julio de 1971, simbolizado con la colocación de la primera piedra en la ex hacienda de la Venta, ahora llamado Parque de las Esculturas. Este era una pieza de concreta que en su interior contenía el escudo de la República Mexicana, el escudo del Estado de México, el jeroglífico de Cuautitlán de Romero Rubio, un juego de aerofotografías de la región, así como los pensamientos del presidente de México, don Luis Echeverría, y del gobernador profesor Carlos Hank González. El sitio donde se asentó Cuautitlán Izcalli fue elegido al final de un exhaustivo estudio, por sus características geográficas, físicas y fundamentalmente hidrológicas. El reto fue construir una ciudad capaz de absorber la expansión de la población del área metropolitana, que no desarticulara el desarrollo y progreso tanto de la capital de la República como del centro del país. Para realizar el ambicioso proyecto y construir Cuautitlán Izcalli, se creó el Organismo Descentralizado del Estado de México, cuya función principal fue coordinar y promover el desarrollo de la nueva zona habitacional. Originalmente Cuautitlán Izcalli fue planeada para ser la primera ciudad autosuficiente de la zona metropolitana de la capital, y para ello se tomó gran parte del territorio del ya existente municipio de Cuautitlán, Tepozotlán, Tultitlán y Atizapán de Zaragoza. Uno de los objetivos de crear la ciudad de Cuautitlán Izcalli fue regular el poblamiento y reducir el congestionamiento del área metropolitana. El municipio fue creado usando como base los planos de las ciudades europeas y estadounidenses. Se transformaron los terrenos en áreas apropiadas para el establecimiento de centros de trabajo y de servicio, también de habitación,
con la idea de contar con áreas deportivas e industriales, zonas residenciales y extendidas áreas verdes. Una característica clara de este municipio es que no fue diseñado para tener semáforos, pues se creó por un sistema de circuitos que permite que el tránsito vehicular sea más eficaz. En cuanto a su demografía, en el Censo de Población de México del 2010, Cuautitlán Izcalli contaba con una población de 511.675 habitantes, de los cuales 248.552 son hombres y 263.123 son mujeres. Cuautitlán Izcalli alberga diversos centros culturales en su territorio, entre los que destacan el Teatro San Benito Abad, el Lago Espejo de los Lirios, que cuenta con 2 circuitos periféricos, uno acondicionado para correr o caminar y otro para pasear en bicicleta, además de canchas de baloncesto. El Parque de las Esculturas, que ofrece un ambiente en la naturaleza acompañado del arte de la escultora Charlotte Yazbek, el Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli y el Monasterio Benedictino. Es un centro religioso fundado en 1970, asentado aproximadamente en 100 hectáreas, que en terrenos de antaño pertenecían al Rancho de Fuentes. Es la sede del Centro Episcopal Latinoamericano, lugar de hospedaje para el Papa Juan Pablo II en su visita a México. Dentro de sus instalaciones religiosas se encuentra el Centro Escolar del Lago, construido en 1972, con capacidad para 3.500 alumnos y una biblioteca pública, con más de 35.000 libros. En esta zona existen también 2 conventos, las Hermanas de San José y las Hermanas Capuchinas de la Vida Contemplativa. El municipio de Cuautitlán Izcalli cuenta con un gran acervo histórico-cultural. Con la riqueza histórica de sus 13 pueblos, aunado a ello, se tiene registro de equipamientos para la cultura de construcción más reciente, como es el Complejo Regional de Cultura, ubicado en el Parque de las Esculturas, que alberga como un museo al aire libre la más bella colección de la escultórica de Charlotte, la Casa de la Cultura, el Jardín de Arte y la Galería de la Troje. Y bueno, la población de Cuautitlán Izcalli es socialmente activa, trabaja en su mayoría, realiza celebraciones tradicionales y cuenta con organizaciones que regulan a la población como Policía Municipal, Presidente Municipal y Ayuntamiento. Hablando económicamente, la principal producción agrícola del municipio, según el Censo Agrícola y Ganadero, es de alfalfa, maíz, avena forrajera y frijol. Las principales especies en el municipio son el ganado porcino, el ganado bovino y las aves. Existen 6 parques industriales en la ciudad dedicados a la producción alimenticia, lo que representa el 30.6% de las actividades, la de textiles y prendas de vestir, el 10%, los productos de madera, el 5.22%, los productos de papel, el 3.83%, las sustancias químicas y los productos derivados del petróleo como son carbón, óleo y plástico, el 10.25%, la industria metálica básica, el 3.83% y en productos metálicos como son maquinaria y equipo, el 31.56% y otros son el 3.17%. Distintas empresas como Ford Motor Company, Alpura, Osram, Rollins, Beckton y Dickinson instalaron en esta zona sus plantas industriales. Hablando de la educación, principalmente de la educación media superior y superior, el municipio cuenta con una lista considerable de instituciones tanto públicas como privadas, mencionando las más reconocidas. Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México, con sus planteles número 11, número 67, número 113, número 114, número 126, número 163, número 241 y número 272. También la escuela preparatoria anexa a la normal de Cuautitlán Izcalli, y menciono orgullosamente la escuela a la que pertenezco actualmente, la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Ahora les platicaré de las repercusiones que puede tener el ambiente social en la educación. El medio social influye y determina el desarrollo de un individuo. Tradicionalmente se han señalado varias teorías al respecto, como son la herencialista, que es todo desarrollo personal procede de factores congénitos; la ambientalista, las circunstancias ambientales operan con carácter decisivo; y la personalista, el desarrollo de la personalidad del individuo depende de las 2 anteriores.
La educación no se centra exclusivamente en la relación profesor-alumno, sino que interviene en otros elementos como son la familia y la sociedad a través de la escuela. Durkheim fue el primero en plantear que toda sociedad instrumenta mecanismos de transmisión para adaptar las nuevas generaciones a las costumbres, valores, creencias, pautas de comportamiento, etc., valorados y permitidos socialmente. La educación, y en concreto la escuela, cumple para este autor la función de integrar la vida social a partir de la homogeneización y la transmisión de valores universales y válidos para todos los miembros de la sociedad. Esta función inicial fue ampliándose en la medida que las sociedades se fueron volviendo más complejas y la división de trabajo más especial. En este aspecto podemos darnos cuenta de las dificultades que nuestros alumnos pueden tener y lo que responde a la situación problemática que describo en mi diagnóstico. Cuautitlán Izcalli es denominada en lo cotidiano como ciudad dormitorio, ya que la mayoría de su población sale a trabajar y solo regresa a dormir. Los niños, según la opinión de algunas docentes de la institución, son atendidos por familiares como abuelos, tíos, etc., porque sus padres salen a trabajar. Necesitamos conocer el contexto de nuestros alumnos para poder brindarles un buen servicio. Y bueno, ¿quién establece los indicadores educativos en México? Pues los establecen distintas instituciones como son el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es el INE, la Dirección General de Planeación y Programación, que es DGPP, la Secretaría de Educación Pública, SEP, el Sistema Nacional de Indicadores Educativos, SININDE, Sistema Educativo Nacional, SEN, y Programa Nacional de Educación, PNE. Ahora, los indicadores del sistema educativo son tres: el de proceso, el de resultado y el de impacto. El indicador de proceso tiene que ver con el acceso y el flujo. El acceso tiene que ver con la tasa de crecimiento de matrícula, la absorción, cobertura y tasa neta de escolarización. El flujo tiene que ver con la reprobación, deserción, eficiencia terminal y tasa de escolarización por edad específica. El de resultado tiene que ver con el ingreso, o sea, el porcentaje de egresados de una escuela. Y el indicador de impacto tiene que ver con el grado promedio de escolaridad, el analfabetismo y el rezago educativo. Hablando de los desafíos de la educación, hay tres muy importantes. Uno es que sea integral, otro que sea inclusiva y otro que sea de calidad. Hay una situación actual que es la desprovista de infraestructura y tecnología. Hay resultados bajos de evaluaciones estandarizadas, es poco inclusiva y carente de valores, y hay muy poca inversión. Existen prioridades educativas como son la incorporación de tecnologías, abatir el rezago educativo, la formación del docente y la actualización. También la obligatoriedad, gratuidad, debe de haber equidad. La mejora de la infraestructura y tecnología corresponde a los gobiernos dentro de sus planes de desarrollo, al igual que la gratuidad y la obligatoriedad en las leyes correspondientes. Son también responsabilidad de las autoridades el diseño de planes de estudio y la actualización del docente, mencionado anteriormente. Los aspectos directamente relacionados con el aprendizaje en la escuela observada son atendidos con estrategias de detención de alumnos con bajo rendimiento y riesgo de reprobación, así como su atención personalizada y el intento de involucrar a los padres de familia. Existen ámbitos de responsabilidad del maestro de educación primaria, como son la acción tutorial, que forma parte de la función docente, y la tutoría es responsabilidad de todo el profesorado de todas las etapas y niveles educativos, y tiene como finalidad contribuir a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y a la mediación entre alumnos y profesores. También al apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es deber de todo profesorado conseguir la máxima eficacia de la programación y enseñanza de las distintas materias o módulos que tienen encomendados, funciones que se realizan bajo el principio de colaboración y trabajo en la orientación educativa. Al formar parte intrínseca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuirá a la forma de los mismos y al éxito escolar de todo el alumnado, al igual que la atención a la diversidad. Y esta es un principio fundamental del sistema educativo y por tanto deberá contemplarse en todos los documentos organizativos del centro. Es una obligación de todo el profesorado contribuir a esta tarea fundamental.
para la individualización de los aprendizajes y la consecución del éxito. También tenemos la convivencia escolar. La convivencia escolar es responsabilidad de toda la comunidad educativa y la orientación educativa contribuirá a través de sus actuaciones a la consecución de este. Por último, está la orientación académica y profesional. La orientación académica y profesional incumbe a todo el profesorado de las distintas etapas y niveles, con especial relevancia a las etapas de educación secundaria obligatoria y bachillerato. La Secretaría de Educación tiene varias subdirecciones. En la subdirección de Educación Primaria se encuentra la Dirección General de Educación Primaria, que se subdivide en Dirección Técnico-Académica y Dirección de Operación Educativa. Los documentos que orientan la educación primaria en la entidad son el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación, el Reglamento de Cooperativas Escolares, el Reglamento de la Constitución y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública y el Reglamento de Consejo de Participación Social. Las áreas de gestión en la educación primaria son la dirección escolar, la sociedad de padres de familia, el asesor metodológico, el consejo escolar y la supervisión escolar. Las escuelas primarias se pueden clasificar de la siguiente manera: por su ubicación, urbanas y rurales. Urbanas, escuelas que se localizan en núcleos de población mayores a 2.500 habitantes, y rurales, escuelas que se localizan en núcleos de población menores a 2.500 habitantes. Por su organización. De organización completa, escuelas que imparten los 6 grados de educación primaria y tienen un maestro por cada grado. De organización incompleta, escuelas que independientemente del número de grupos y maestros cuentan, no imparten el ciclo completo de educación primaria. Unitarias, escuelas que cuentan con un solo maestro independientemente del número de grados o grupos que atienden. Y rurales unitarias completas, escuelas en las que uno o dos maestros atienden los 6 grados de educación primaria. También por la permanencia de los alumnos en el plantel. Internas, escuelas cuyos alumnos residen en el plantel y reciben alimentación completa dentro del mismo. Medio internas, escuelas en las que los alumnos permanecen en el plantel, además de las horas clase, el tiempo necesario para que les proporcionen uno o dos alimentos. Y externas, escuelas cuyos alumnos permanecen en el plantel únicamente durante las horas de clase, por el alumnado al que presten sus servicios. Comunes, escuelas dedicadas a la atención de alumnos típicos. Especiales, escuelas dedicadas a la atención de alumnos atípicos y bilingües. O biculturales, escuelas que imparten educación a diferentes núcleos étnicos que existen en el país. Por sexo de los alumnos, algunas escuelas particulares tienen esa autorización. Son unisexuales, escuelas que atienden a alumnos de un solo sexo, y mixtas, escuelas que atienden simultáneamente a de ambos sexos. Las escuelas oficiales serán mixtas. Por su dependencia económica, federales, escuelas cuyo sostenimiento, control técnico y administrativo están a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Federalizadas, escuelas cuyo control técnico, administrativo y sostenimiento se rigen por convenios suscritos entre la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas. Coordinadas, escuelas cuyo control técnico y administrativo está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y son sostenidas por las entidades federativas. Escuelas, artículo 123. Escuelas cuyo control técnico y administrativo está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y su sostenimiento corresponde a las empresas públicas y privadas en el cumplimiento de la fracción 7 del artículo 123 constitucional. Y por cooperación clave C. Escuelas en las que el control técnico y administrativo está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y su administración y sostenimiento corresponden a las personas físicas y morales de carácter privado. Por último, por su turno de trabajo, matutinas, escuelas cuya función docente es realizada de 8 a las 12 horas y media,
vespertinas, escuelas en la función docente que realizan de las 14 horas a las 18 horas y media, y nocturnas, escuelas cuya función docente se realiza de las 19 a las 21 horas. Aprendí que el conocimiento de mi entidad es muy importante para entender cómo van a aprender mis alumnos, que el contexto estatal, regional, municipal, además del familiar y social, son determinantes en el aprendizaje de los niños. Aprendí diferentes términos relevantes en la educación, como los indicadores del sistema educativo, además de identificar con facilidad las prioridades educativas según la observación de una escuela. Por otra parte, el hecho de llevar a cabo una educación a distancia por el aislamiento social generado por la pandemia del COVID-19, aprendí a ser un tanto autodidacta y a interpretar los requerimientos de mi maestra. Todo lo antes mencionado me hace ver la importancia de saber más para enseñar más.